Ahora tratemos de determinar ciertas unidades de tiempo, teniendo en cuenta siempre el principio de la relatividad. Se verá que ellas son naturales. Sin embargo, sus valores, en principio absolutos, se miden en forma distinta según ellos se apliquen a los diversos escalones del cosmos. La respiración caracteriza la vida orgánica. ¿No se ha dicho que al hombre, formado del polvo de la tierra, Dios alienta en las narices la respiración de la vida y él deviene alma viviente? Y el rey David, no eleva la voz para exclamar que todo lo que respira alaba lo eterno. Si la respiración, como acabamos de decir, es la característica esencial de la vida orgánica, el primum mobile, que comunica el movimiento al conjunto de los órganos y regulariza su funcionamiento, es lógico tomar la duración de la respiración de la especie como unidad de base del tiempo. La vida orgánica sobre la Tierra está subordinada a la de la especie humana, y sigue su evolución. Con la acelerada marcha del progreso, el hombre toma de más en más bajo su control la evolución del mundo animal y del mundo vegetal. Asimismo transforma el suelo, modifica los cursos de agua, explora y explota el subsuelo, desintegra los átomos. Se puede prever que en un porvenir bastante próximo, la intensificación y la racionalización de la vida orgánica alcanzarán sus límites. Sin que sea consciente de ello, el hombre contribuye así, eficazmente al desarrollo de nuestro rayo de creación, y desde allí, a la evolución de nuestro planeta y de nuestro satélite. Por otra parte, el hombre comprende en sí todos los elementos de la naturaleza. Es normal entonces, tomar la respiración del hombre como unidad de base del tiempo para el tritocosmos que es la vida orgánica sobre la Tierra. Se sabe que la duración de la respiración del hombre adulto es aproximadamente de 3 segundos. Esta es la primera unidad de base del tiempo. Una segunda unidad para toda la vida orgánica es el día entero. Para el hombre y para la fauna es el ciclo sueño-vigilia, alternancia de la actividad y el reposo. Finalmente, la unidad natural del tiempo, la más grande es, para el hombre, el largo de su vida. Generalmente se la considera como igual a 80 años. Comparando esas tres unidades se percibe que ellas se relacionan aproximadamente en la proporción de 1 a 30.000. En efecto, cada 24 horas se producen 28.800 respiraciones de 3 segundos, mientras que 80 años comprenden en total 29.200 días. Si ahora se dividen los 3 segundos, duración de la respiración, por el mismo coeficiente de 30.000, se obtiene un 10 millonésimo de segundo. Esta es la duración de un relámpago, dicho de otra forma, de la más breve impresión visual. Por otra parte, si la respiración del hombre es de 3 segundos, la de la naturaleza, es decir, del mundo vegetal, es mucho más lenta. El ciclo inspiración-expiración es para las plantas de 24 horas, teniendo lugar la inspiración en el día y la expiración en la noche. El hombre, en tanto que miembro de la vida orgánica sobre la Tierra, igualmente participa en el ritmo respiratorio de la naturaleza cuyo ciclo, decimos, es igual a 24 horas. En efecto, la respiración del hombre sufre una modificación durante el sueño en lo que concierne a su ritmo y a su contenido químico. Por estas observaciones podemos deducir que el coeficiente de 30.000 permanece constante tanto en la escala de unidades de tiempo del microcosmos, como en la relación entre su respiración y la del cosmos vecino superior, la vida orgánica sobre la Tierra. Estas consideraciones nos permiten establecer la tabla siguiente. El ciclo inspiración-expiración es para las plantas de 24 horas, teniendo lugar la inspiración en el día y la expiración en la noche. El hombre, en tanto que miembro de la vida orgánica sobre la Tierra, igualmente participa en el ritmo respiratorio de la naturaleza cuyo ciclo, decimos, es igual a 24 horas. En efecto, la respiración del hombre sufre una modificación durante el sueño en lo que concierne a su ritmo y a su contenido químico. Por estas observaciones podemos deducir que el coeficiente de 30.000 permanece constante tanto en la escala de unidades de tiempo del microcosmos, como en la relación entre su respiración
y la del cosmos vecino superior, la vida orgánica sobre la Tierra. Estas consideraciones nos permiten establecer la tabla siguiente. Hombre, impresión, 0,0001 segundo. Respiración, 3 segundos. Vida orgánica sobre la Tierra, 24 horas. Vigilia y sueño, 24 horas. Duración normal de la vida, 80 años. Sería seductor aplicar por analogía el mismo coeficiente de 300.000 al conjunto de la vida orgánica. Aunque eso sería un error. Enseguida se verá por qué. La vida orgánica sobre nuestro planeta estaría entonces limitada a 80 por 30.000 es igual a 2.400.000 años, lo que sería manifiestamente insuficiente. Utilizando los medios modernos para determinar la edad de los esqueletos de los hombres, la antropología ha establecido una tabla de periodicidad en relación a la evolución de la especie humana, después de su separación de la especie de los animales. Los datos son ciertamente aproximados, pero proveen órdenes de magnitud. Es instructivo, para comprender mejor el rol primordial del hombre, y el de su evolución en el conjunto de la evolución general de la vida orgánica, y por ahí, la importancia de su misión en la evolución de nuestro rayo de creación, comprendido en ello el Tesseracosmos, tomar rápidamente conocimiento de los resultados obtenidos por la antropología, que no ha utilizado más que los métodos de la ciencia positiva. Período cuaternario, antropogéneo, pleistoceno. Períodos geológicos. Holoceno o época contemporánea. Datos probables, nuestros días, 14.000 años. Etapas del desarrollo del tipo físico del hombre y sus ancestros. Tipo físico contemporáneo del hombre Homo sapiens recens. Épocas arqueológicas. Edad de hierro, edad de bronce. Neolítico. Etapas de la evolución de la sociedad humana primitiva. Organización de la familia. Período del glacial posterior. 40.000 años. Tipo físico contemporáneo del hombre Homo sapiens fossilis. Paleolítico posterior o alto. Comunidad antigua. Familia matriarcal. Período del medio, 100.000 años. Hombre del Neandertal. Período terciario. Período del glacial anterior. 800.000 años. Hombre de Heidelberg. Atlanthropus, Sinanthropus, Pithecanthropus. Paleolítico anterior. Hordas primitivas. Plioceno, Mioceno, Oligoceno, Eoceno. Australopithecus, Ramapithecus, Bryopithecus. A juzgar por esta tabla, no debe sorprender la antigüedad del hombre. En efecto, algunos datos permiten hacerse una idea general de la lentitud de evolución de la especie humana. 1. El volumen máximo del cerebro en los monos antropoides no supera 600-800 centímetros cúbicos. 2. El del pitecántropo, altura 1.65-1.70. 850 a 950 centímetros cúbicos. Este tipo humano ya poseía la palabra, era verdaderamente rudimentario, y caminaba parado. 3. En el Sinanthropus, el primer tipo realmente humanizado, el cerebro tiene en la mujer una capacidad de 1050 centímetros cúbicos. Y en el hombre de 1100-1200 centímetros cúbicos. La utilización del brazo derecho, de preferencia al brazo izquierdo, índice que distingue al hombre, se observa netamente en el Sinanthropus, mientras que en Pitecántropo es apenas perceptible. Esta preponderancia del brazo derecho se acompaña de una ligera asimetría del cerebro. El Sinanthropus tenía el uso de la palabra. Se lo ve en el relieve diferenciado de la traza sobre el cráneo en la parte posterior, inferior de la circunvalación frontal inferior. 4. El volumen del cerebro actual del hombre varía entre 1.400-1.500 centímetros cúbicos. Es en función de su aptitud para el trabajo y de la posibilidad de emitir una extensa gama de sonidos, permitiéndole elaborar el lenguaje, que el hombre primitivo se ha comprometido sobre el largo camino del progreso material. Se ve bien de lo que precede que en el estado actual de la ciencia,
No se sabría, como ciertos autores lo han sugerido, aplicar el coeficiente de 30.000 a las unidades de tiempo, comparables de los cosmos vecinos. Por el contrario, los datos que figuran en las tablas precedentes nos conducen a la siguiente observación. Ese mismo coeficiente de 30.000 expresa la relación entre la respiración del hombre y la de la vida orgánica. Es entonces lógico aplicarla no a la escala del cosmos, sino más bien a la evolución del hombre mismo. Si la tabla de unidades de tiempo antes establecida se aplica al hombre exterior, y mismo al hombre 4, no es más lo mismo en lo que concierne a los hombres que hayan alcanzado los niveles superiores de la conciencia, hombres interiores, 5, 6 y 7. Partiendo de este principio, dispondremos las unidades de tiempo como se indica en la tabla, siguiendo para las diversas etapas de la evolución esotérica del hombre. Se notará que la primera columna está afectada a los hombres 1, 2, 3 y 4, representando este último el hombre todavía exterior, pero equilibrado. Recordemos que los tipos 1, 2, 3 y 4 del hombre terrestre son aquellos en quienes solo el cuerpo físico está totalmente desarrollado. Con el desarrollo integral de la personalidad y del segundo nacimiento que lo sigue, el hombre adquiere el cuerpo astral. De manera que transformado en hombre 5, pertenece no solo al tritocosmos, sino igualmente al mesocosmos que corresponde a la nota Fa de la gran octava. Se dice de él que de allí en adelante está dotado de la vida planetaria. Devenido hombre 6, con el cuerpo mental desarrollado y nacido, participará también de la vida del deuterocosmos. Allí, con la consolidación de los resultados obtenidos, devendrá hombre 7. Con esto finaliza su evolución posible en tanto que hombre viviente sobre la tierra. Dotado del cuerpo de gracia, o causal, será entonces admitido en esa confraternidad superior, de la que el apóstol San Pablo dice que el Hijo será allí el primogénito de una multitud de hermanos. Aquí la tabla recapitulativa. Unidades de tiempo, etapas de evolución. Hombre 1, 2, 3 y 4, cuerpo físico. Hombre 5, hombre 6 y 7, cuerpo mental consolidado por el cuerpo de gracia. Impresión. Hombre 1, 2, 3 y 4. 0.0001 segundo. Hombre 5, 3 segundos. Hombre 6 y 7. 24 horas. Respiración. Hombre 1, 2, 3 y 4. 3 segundos. Hombre 5. 24 horas. Hombre 6 y 7. 80 años. Día entero. Hombre 1, 2, 3 y 4. 24 horas. Hombre 5. 80 años. Hombre 6 y 7. 2.400.000 años. Vida. Hombre 1, 2, 3 y 4. 80 años. Hombre 5. 2.400.000 años. Hombre 6 y 7. 72 millares de millones. El principio de la relatividad era conocido desde la más alta antigüedad. El apóstol San Pedro dice que delante del Señor, un día es como 1000 años. En la plegaria de Moisés se lee, delante de tus ojos, 1000 años son como el día de ayer, como la vigilia en la noche. En los gnósticos se encuentra una indicación semejante, al parecer extraída de la misma fuente. Un día de luz es 1.000.000 de años del mundo. No se sabe exactamente lo que es necesario entender en esos textos por día. Vigilia en la noche, día de luz. De todas formas, como se ve, el principio está bien establecido. No es más que por nuevas investigaciones en las antiguas fuentes, que será posible hacer concordar las interpretaciones. He aquí las indicaciones forzosamente sumarias que se pueden extraer del examen rápido de la tabla equivalente del tiempo. Alcanzado el segundo nacimiento, dotado del cuerpo astral, el hombre 5 permaneciendo sobre la tierra, de hecho en lo sucesivo, forma parte del mesocosmos. Esto lo hace apto para contemplar el cosmos superior vecino que es el deuterocosmos, el cosmos del Hijo.
Es así que se encuentra en el himno del ciclo pascual, esta exclamación que de otra forma podría parecer extraña. Yo veo tu palacio, Señor. Ciertamente, la vida planetaria de más de 2 millones de años es una rica recompensa para el trabajo exigido a los estudiantes por la ciencia esotérica. Sin hablar de la vida solar, cosa inherente a los hombres 6 y 7, la del hombre 5 aparece ya la conciencia relativa y limitada de nuestra personalidad, como la salvación y la vida eterna, objeto de las plegarias de la liturgia cristiana. Aunque cada cosmos, siendo en sí mismo tridimensional y análogo a los otros, la percepción del tiempo en los diversos cosmos es también análoga. Es así porque en los diferentes cosmos, el tiempo en sí mismo es diferente. Resulta de ello que si la vida del cuerpo físico está normalmente limitada a 80 años terrestres, la del cuerpo astral se encuentra a su turno, limitada a 80 años astrales, o del mesocosmos. Y así en continuidad. Es subiendo la escala de los cosmos en una vida limitada, salvo excepción, a los 80 años de cada escalón de la relatividad, que la individualidad humana alcanzará el umbral del protocosmos, para ser recibido allí como el hijo pródigo en el seno del absoluto uno. Hemos establecido la característica del tiempo para el microcosmos, dominio del cuerpo físico, para el mesocosmos, dominio del cuerpo astral, y para el deuterocosmos, dominio del cuerpo mental consolidado por el cuerpo de gracia. Más allá del deuterocosmos, está cerrado para el hombre en tanto conserve su cuerpo físico. Es decir que en la última tabla, la columna del deuterocosmos forma el límite superior de la relatividad del tiempo para el hombre terrestre. Aunque para que la tabla sea completa, es necesario agregar todavía una columna, pero colocándola a la izquierda de la del microcosmos, es decir, en el mundo de los organismos microscópicos que, en el cuerpo humano, constituyen la base, el fundamento. Aplicándole el mismo coeficiente de 30.000, pero en sentido inverso, se obtiene para la vida de una célula ordinaria del cuerpo humano 24 horas, y para su día entero 3 segundos. El análisis completo de las equivalencias entre el hombre microcosmos y el micromicrocosmos exigiría, para ser correcta, que se considere al hombre mismo compuesto de un conjunto de 7 cosmos. Por el momento no será suficiente recordar que siguiendo el principio de la relatividad, la vida del microcosmos, aunque correspondiendo a las 24 horas del hombre, es sentida y experimentada por aquel como una duración de 80 años, y su jornada de 3 horas. Así se explica el fenómeno, inexplicable de otra forma, de la rapidez de las reacciones fisiológicas, que en nuestro organismo exigen toda una serie de operaciones complejas. El principio de relatividad nos hace comprender que de hecho, las células han tenido el tiempo requerido para completar sus operaciones. Si el hombre, después de haber bebido un vaso de alcohol, siente los efectos casi inmediatamente, es porque 1 o 2 segundos representan para el microcosmos 8 o 10 y 6 horas, tiempo largamente suficiente para completar todas las operaciones que producirán su efecto en los puntos más diversos del organismo. Para terminar nuestro breve estudio del tiempo, todavía nos es necesario tocar el asunto de las dimensiones. Se habla del mundo de 3 dimensiones, o también del mundo tridimensional. Se sabe que esas expresiones son convencionales. En efecto, si no se acuerda un objeto, poseyendo sus 3 dimensiones, un solo instante de existencia en el tiempo, él desaparece inmediatamente. Así, todo lo que existe en el espacio, existe simultáneamente en el tiempo, constituyendo por así decir, la cuarta perpendicular, coordenada que se agrega a las coordenadas de Descartes. Nuestra percepción del tiempo lo hace aparecer como una línea. Las nociones características del tiempo, futuro y pasado, con el punto del presente, donde los eventos futuros se transforman misteriosamente en eventos pasados, son análogos a aquellos que caracterizan la línea geométrica donde, por relación a un punto dado, todo se sitúa adelante o atrás. Se volverá más adelante, en la exposición de la doctrina del presente, a examinar este importante problema.
Por el momento será suficiente decir que el tiempo posee, no una, sino tres dimensiones, y que estas dimensiones son estrictamente análogas a las del espacio. Ya hemos hecho algunas alusiones a esas dimensiones superiores. Limitémonos a decir que por el momento, que la conciencia de vigilia, o del yo de nuestra personalidad, muy relativa como se sabe, no es capaz de apresar, ni de observar directamente, esas dos dimensiones superiores del tiempo, no más que sus efectos. Ella los confunde con la cuarta dimensión en una percepción de conjunto que es la línea del tiempo. Aunque, la quinta dimensión representa el lugar geométrico de todas las posibilidades en un momento dado, de las que una sola se realiza en el tiempo, que la línea del tiempo perfora en el lugar donde se encuentra la posibilidad, que por este hecho, se realiza. En cuanto a la sexta dimensión, es el tiempo del universo, comprendiendo por su volumen no más lo posible, sino la consumación de todas las posibilidades de cada momento, por el ciclo completo de todas las líneas del tiempo. Finalmente, existe también una séptima dimensión que es un punto. Punto situado al mismo tiempo en el espacio y el tiempo. Línea del tiempo, eternidad, y todo con los términos de un lenguaje corriente que corresponde a la cuarta, la quinta y la sexta dimensiones. El término cero corresponde a la séptima y última dimensión que debería ser considerada como anteprimera dimensión. La noción de cero juega un gran rol en la filosofía esotérica. No es la nada. Es el germen y el fin, el alfa y el omega de todo lo que existe. Capítulo 14. El tercer gran principio de la manifestación al lado del espacio y el tiempo es el equilibrio. El universo está equilibrado en su conjunto y hasta en sus partes más ínfimas. Pero no es necesario creer que allí se trata de un equilibrio uniforme y estable sobre toda la escala de la creación. Es estable solo al comienzo. Es así que de hecho el do de la octava cósmica y el protocosmos no forman más que uno. Pero la coincidencia entre el rayo de la creación y el sistema de los cosmos se detiene allí. Esta coincidencia, o para decirlo mejor, esta unidad, está asegurada por la naturaleza misma de la Trinidad, que es una e indivisible. Ya en la nota, sí, que corresponde a la geocosmos, las tres fuerzas consustanciales que hasta entonces formaban un bloque, se manifiestan como desunidas de ahí en adelante, formando la primera tríada y dando nacimiento al primer mundo engendrado, hablando con propiedad. Este fenómeno es particularmente destacable por su simplicidad, como por la profundidad de su concepción. Apenas desunidas las tres primeras fuerzas, convergen hacia un mismo punto de aplicación. Sin embargo, por el hecho de que esta acción convergente creadora ha sido precedida por una desunión, la estabilidad del primer equilibrio, asegurado por la naturaleza consustancial de la Trinidad, se encuentra roto. Ahí está la causa de la divergencia entre la nota si y la gran octava y el agiocosmos. Esta divergencia se va acentuando a todo lo largo del rayo de creación y del sistema de los cosmos justo hasta sus límites. Estas nociones, y los conocimientos ya adquiridos en lo que concierne a la estructura del universo, permiten captar la razón de ser y la significación de los grupos de leyes rectoras, que se multiplican de 1 a 96, actuando a lo largo del rayo de creación. Su objeto es compensar de manera adecuada la pérdida progresiva por el equilibrio de su estabilidad. Más lejos se está del do protocosmos, más se encuentra comprometida esa estabilidad, más el esfuerzo necesario para establecerlo toma un carácter complejo, perdiendo, al mismo tiempo, su intensidad en sentido inverso. En otros términos, la estabilidad inquebrantable del equilibrio no es propia más que al universo en su conjunto. En cuanto a los 6 cosmos que suceden al protocosmos, y que viven en el seno de ese conjunto, están en estado de permanente equilibrio inestable. Y la inestabilidad de este equilibrio se acentúa a medida del alejamiento del protocosmos. Por su naturaleza, el equilibrio inestable en que vive el mundo se encuentra roto en todo momento, para ser restablecido inmediatamente por la acción de los grupos correspondientes de leyes rectoras.
tal es el aspecto mecánico del fenómeno. Pero lo esencial no está allí, reside en su significación biológica. En efecto, la utilización de la inestabilidad del equilibrio y la puesta en forma del efecto nocivo del tiempo resultante de la ley de 7, con las dos condiciones primordiales de la aparición de la vida. La naturaleza de esas condiciones permanece la misma, a todo lo largo de la escala universal, aunque la vida en el nivel de cada cosmos toma un aspecto particular. Si se imagina un mundo perfecto que repose sobre un principio de equilibrio estable, eso sería una imagen fija, la de la muerte. Porque la vida es, por excelencia, movimiento, tomando ese movimiento la forma de una corriente. Aunque una corriente es siempre efecto de una diferencia de potencial. A su turno, los potenciales diferentes aparecen en todos los dominios como el efecto de un equilibrio roto. La línea recta del tiempo, lo mismo que el equilibrio perfecto y estable, excluiría el fenómeno vida, así como toda idea o posibilidad de evolución. Es necesario romper el equilibrio para crear un movimiento. Es por la introducción del principio de imperfección en la concepción de la creación que la vida brota en todos los escalones del macrocosmos. El hombre, el microcosmos, ha sido creado a su imagen y semejanza. Sus centros superiores, perfectos, perfectamente equilibrados y estables, forman en él su propio protocosmos. Aunque este equilibrio se encuentra roto desde el escalón siguiente, que comprende los tres centros psíquicos, escalón análogo al del agiocosmos, y así a continuación. En resumen, puede decirse que la vida es el efecto de un juego vibratorio en todos los escalones del universo, juego que consiste en cada caso, en una perturbación del equilibrio seguido de su restablecimiento. Esas perturbaciones son posibles, por el hecho de que todo lo que existe en el universo se encuentra allí, aunque equilibrado, en equilibrio inestable. El principio de equilibrio encuentra su aplicación práctica en la compensación de las perturbaciones. Son raros, sin embargo, los casos donde esta acción compensadora alcanza a restablecer exactamente la situación ante actum. Lo que, en general, no sería deseable. Siendo dado que gracias al principio de imperfección, todo lo que existe se encuentra en movimiento, el juego vibratorio, perturbación-compensación, toma a menudo, especialmente en la vida orgánica, la forma de un ciclo abierto, es decir, de una espiral. De nuevo se constata aquí una perfecta lógica del sistema. En efecto, se sabe que un movimiento de traslación, como el de la evolución, es siempre difícil. Aunque la espiral hace más lenta la progresión, cierto, pero más fácil. En caso de caída, ella frena la retrogradación. El tiempo, el espacio y el equilibrio, las tres condiciones previas de la manifestación y de la creación del universo, han dado nacimiento en el universo creado a tres fuerzas, activa, pasiva y neutralizante, tal como ya fue dicho. El principio de equilibrio toma la forma dinámica en la tercera categoría, como fuerza reactiva, teniendo por misión compensar las perturbaciones para restablecer la balanza. Así, su manifestación tiene siempre un carácter unilateral de reacción. Aplicado en el universo entero, el principio de equilibrio actúa mecánicamente y se desencadena automáticamente. En consecuencia, toda acción emprendida, no importa en qué lugar, y no importa en qué cosmos, se encuentra obligatoriamente contrabalanceada. Las consideraciones que preceden permiten comprender ciertos fenómenos que permanecen inexplicables para la ciencia positiva y captar su sentido. En primer lugar, el gran problema de la muerte. Lo mismo que la vida nace de la perturbación. Asimismo, la muerte procede necesariamente del principio de equilibrio. En todos los casos, sin ninguna excepción, la perturbación debe ser compensada, el equilibrio restablecido. Es por la muerte que se hace la compensación. El nacimiento, sobre todos los planos, es la acción de un acto revolucionario que es el amor. El mismo amor ha nacido antes de la creación, con la aparición en la conciencia del absoluto de la idea del tú, que provenía necesariamente de aquella del yo.
Fue la primera perturbación del equilibrio estable preeterno. Es por eso que se opone con justa razón, aunque más no sea que instintivamente. La muerte al amor, y no la vida. Es igualmente con razón que el corazón humano siente, contra toda evidencia de la razón, que el amor es la fuerza superior capaz de luchar contra la muerte. Vencer la muerte, tal es la palabra de orden de la ciencia esotérica. Pero entendámonos bien, sobre el verdadero sentido de esta expresión. Las tres fuerzas, propagándose, actúan en el conjunto del universo. Se manifiestan de la siguiente manera en el sistema de los cosmos y de los rayos de creación. El amor aparece como la fuerza activa perturbadora, la muerte como la fuerza pasiva estabilizadora, y la vida como la fuerza neutralizante, que proporciona la existencia entre los límites marcados por las dos primeras. Por este hecho, la muerte es una condición indispensable de la existencia, en consecuencia de la vida, cuyo fruto, en la tríada siguiente, es la descendencia. La cuestión es saber, si la lucha contra la muerte para ganar la vida eterna, esa gran esperanza humana predicada por todas las religiones, puede verdaderamente ser razonablemente emprendida con posibilidades de éxito. La cuestión es compleja, y para resolverla es necesario examinarla bajo sus múltiples aspectos. Las religiones la colocan en el plano de la creencia y hacen de ello una profesión de fe. A la hora actual, en el umbral de la era nueva, del ciclo del Espíritu Santo, esta posición no satisface más, al menos totalmente, a los espíritus esclarecidos. Ellos quieren captar y comprender lo que hasta ayer todavía no podía ser considerado más que como un artículo del credo. Es más fácil ciertamente pedirle a los fieles un crédito que intentar explicarles lo que es difícilmente explicable. Aunque la ciencia esotérica propone una respuesta a esta cuestión. La cara del mundo cambia. El ciclo del Hijo, como antiguamente el del Padre, llega a su término. Con el Cristo, la ley recibida por Moisés llega a su fin, y fue reemplazada por el régimen de la fe, de la esperanza y del amor. En el presente, con las guerras y las revoluciones del siglo, con el progreso extraordinario de la ciencia positiva, hemos entrado en el período transitorio, cuya significación es abrir el acceso al ciclo del Espíritu Santo. En el curso de este período, la fe será reemplazada progresivamente por el conocimiento, y la esperanza será abolida en la consumación. Eso será el triunfo final del amor, porque el amor no perecerá jamás, aun cuando las profecías tomarán fin, las lenguas cesarán, y el conocimiento será abolido. Por la victoria sobre la muerte, se entiende en la tradición, la victoria sobre la muerte de nuestra personalidad perfeccionada. He aquí el sentido de la salvación, objeto de las plegarias, y meta de las prácticas religiosas en el cristianismo. Ya hemos citado la palabra de San Pablo: aquí os digo un misterio, no moriremos todos, sino que todos nosotros seremos transformados. El sentido profundo del término transformados, en esta sentencia, consiste en que todos los hombres exteriores, así como aquellos que han alcanzado los niveles 5, 6 y 7, serán tarde o temprano llamados a dejar su cuerpo físico. Pero con esta diferencia, que estos últimos lo harán, como aquellos que abandonan una vieja vestimenta para tomar otra, mientras que para el hombre 1, 2 o 3, la muerte del cuerpo físico significa la descomposición de su personalidad feto. La muerte es un aborto astral. La salvación viene con el segundo nacimiento, cuando la personalidad totalmente desarrollada y nacida se une indisolublemente al yo real para formar una individualidad. Una vez nacida, la individualidad no depende más del cuerpo físico, no más que el niño puesto en el mundo no muere, mismo si su nacimiento ha costado la vida de la madre. Es a eso que el apóstol hace alusión al decir que no moriremos todos. Hemos visto que en los diferentes cosmos, el tiempo es diferente, y que si se calcula la duración de una vida en los cosmos superiores, por medio de unidades terrestres, se obtienen cifras muy elevadas. Aunque todo es relativo. Ya hemos dicho que si se admite
como duración normal de la vida del hombre terrestre, unos 80 años terrestres, la vida del cuerpo astral, perteneciendo al mesocosmos, corresponde a 2.400.000 de nuestros años. Esto no constituye, como podría creerse, una verdadera eternidad. Esta cifra no representa más que los 80 años, en años astrales. De manera que, vencida la muerte física, se tendría delante de sí el problema de vencer la muerte astral, después, la muerte mental, disponiendo todavía esta vez de unos 80 años astrales. No es más que con la cristalización del cuerpo de gracia, en el seno del absoluto, que la muerte será definitivamente vencida. Porque el ser se encuentra allí en el estado del ser primordial, en el seno del equilibrio estable. Eso será, no más la salvación provisoria, sino la salvación definitiva. Ese estado de beatitud no puede, sin embargo, ser caracterizado como una vida según la definición que se ha dado antes. La vida, en tanto que efecto de una imperfección deseada, cesa naturalmente en el momento del retorno al absoluto en el protocosmos, donde el principio de imperfección no es admitido. Algunos piensan que ese estado es un no ser total, es decir, la nada, el cero absoluto. Es cierto que no es una vida en el tiempo como la conocemos nosotros, colocada entre el nacimiento y la muerte. Esa existencia, si todavía puede utilizarse ese término, se coloca más allá del espacio y del tiempo. Ciertamente, tal como somos, no podemos hacernos una representación válida de tal estado. Pero en oposición a las imágenes glaciales, o que parecen tales, que a menudo se atribuyen al nirvana, la tradición ortodoxa apela a la única noción, que conoce la lengua humana, y que refleja la condición divina, al amor. Dios es amor, dice el apóstol San Juan. Aquel que alcance la triple victoria sobre la muerte física, astral y mental será recibido en el seno del amor absoluto que es sin comienzo, y en consecuencia, sin fin. Pleroma de la tradición ortodoxa. Ese amor absoluto es accesible al alma humana incluso aquí abajo. De todas formas, ni el hombre ni la mujer pueden alcanzarlo separadamente. No es accesible más que a una pareja, y a condición de una reintegración consciente y total del uno y del otro, en un solo ser por una síntesis del yo y del tú reales, poseyendo la fuerza de romper la corteza de sus respectivas personalidades. Prácticamente eso no puede ocurrir más que cuando las dos personalidades ya se encuentran avanzadas, ricas de la experiencia que ya han adquirido separadamente en la vida exterior. ¿Cuál es el sentido de ese largo camino de regeneración, que partiendo de la caída de Adán, tiene por meta final una perfección que toca a la divinización? La tradición ortodoxa no da una indicación precisa sobre el tema. Indica simplemente que los caminos de Dios son insondables, y que todo es en Él, por Él y hacia Él. En cuanto a la descripción del estado de beatitud, que circulaba entre las iglesias primitivas, fue retirada por los padres del primer concilio, por miedo que ella constituyese un escándalo, siendo, dado su carácter, parecería erótico. Pero en la doctrina se encuentra la indicación de que el amor humano, terrestre, no es más que un residuo del amor celeste. Por otra parte, nosotros ya lo hemos señalado. Si es cierto que el estado de beatitud no puede ser descrito válidamente en el lenguaje humano, la tradición insiste sobre el hecho que a pesar de las inmensas dificultades, es posible alcanzarlo. Dentro de ese objetivo, la ciencia esotérica ha elaborado toda una técnica de ejercicios. Hemos precisado que la muerte es una de las manifestaciones del principio de equilibrio, reaccionando automáticamente a la acción perturbadora del amor carnal en el mundo creado. Este, aunque imperfecto, da sin embargo nacimiento a la vida. El amor humano es imperfecto, porque es instintivo e impulsivo. En tanto que el hombre se deje ir mecánicamente en sus impulsos, su amor no servirá más que a los objetivos cósmicos del conjunto. Él retirará de todas formas de allí, como elemento de equilibrio, y como recompensa, el placer que el amor le da. Pero tal cual es,
no servirá de nada a su evolución esotérica. Y sin embargo, el amor es el medio más seguro y más potente para completar esa evolución. Eso es así porque el amor es el único elemento objetivo de nuestra vida. Eso permanece verdadero en toda la multiplicidad de sus aspectos y en toda la variedad de sus manifestaciones. En efecto, el amor puede servir al hombre en su evolución esotérica. Para eso, éste debe, sin embargo, aplicar a ese amor esfuerzos conscientes y no dejarse conducir por impulsos. Así neutralizará en él mismo la acción perturbadora del amor, lo que prevendrá y hará inútil la intervención del principio de equilibrio con su acción mortificante. En ese caso, el aporte de la potencia que da el amor no será gastada inmediatamente para servir a los objetivos generales, sino que permanecerá como posesión del hombre. Podrá entonces ser utilizado para acelerar el crecimiento de su personalidad y hacer progresar ésta hacia el segundo nacimiento, primer resultado tangible de las prácticas esotéricas. Tal es la teoría del trabajo monástico, que se aplica esencialmente al centro sexual, del cual se busca dominar los impulsos por medio de ejercicios. Sin entrar en el examen de las ventajas e inconvenientes de este método, es necesario decir que, en la era nueva, el trabajo esotérico sale de las criptas y de los monasterios. En lo sucesivo, más bien debe proseguir en la vida, en el mismo campo de la sociedad humana. Ciertamente, la tarea es más difícil porque allí no hay, como en un monasterio protegido, lugar para ampararse de la mayor parte de las influencias A. En desquite, la vida ofrece medios más eficaces y conduce a resultados menos frágiles. La práctica esotérica en la vida permite algo más que un simple dominio del centro sexual, para cultivar mejor las manifestaciones del amor por los centros emocional e intelectual, y hacer surgir así el espíritu creador en sus diferentes formas. Esa cultura de un orden superior tendrá por meta centrar los esfuerzos creadores hacia el mismo punto de aplicación, que es el desarrollo integral de la personalidad, el segundo nacimiento, la cristalización del cuerpo astral, su conjunción con el yo real, para alcanzar la formación de una individualidad. Si ese trabajo se hace de a dos, hombre y mujer, puede desarrollarse con una potencia extraordinaria y dar rápidos resultados. A condición, de todas maneras, que desde el punto de vista esotérico, esos dos seres se convengan integralmente. Que sean una pareja perfecta, es decir, que su conjunto refleje, por supuesto, bajo la reserva de las particularidades de sus tipos humanos, la relación entre el yo y el tú, absolutos anteriores a la creación del universo. Este es el caso de los seres que se llaman en la ciencia esotérica, seres polares. Se volverá más adelante sobre este importante problema, que con la proximidad de la era nueva, deviene actual. Porque en el ciclo del Espíritu Santo, el romance libre inherente, al ciclo cumplido, cederá lugar en los medios cultos, al romance único de los seres polares que serán llamados a formar los cuadros de la sociedad del mañana. El principio de equilibrio, en virtud del cual toda perturbación y todo movimiento libre, especialmente en la vida orgánica, y particularmente en su sector humano, exige y recibe una compensación, aparece como un guardián severo pero imparcial que, a la par de la ley de 7, garantiza la duración de toda existencia según las leyes. La sabiduría humana es consciente de ello, desde los más antiguos tiempos. Es el principio del karma, es el némesis de los griegos. Esto es el archiestratega Uriel, de la jerarquía celeste cristiana, uno de los 7 espíritus de Dios, que según la tradición, son los únicos en el universo que no cambian jamás. Él vigila el restablecimiento del equilibrio roto en todos los grados de la escala cósmica, comprendido el microcosmos. La acción kármica se desencadena automáticamente. Deberíamos tener en cuenta este automatismo y tomarlo en consideración,
al menos en nuestros actos reflexionados, meditados. Esto no es fácil, porque raramente nos damos cuenta de las perturbaciones y los efectos que producen nuestros actos. Esto es porque la acción kármica supera muy a menudo el horizonte de lo previsible. Sin embargo, una vez más debemos decir que para los justos, el karma pierde su aspecto temible. Él no les aporta más que felicidad. Es que sus actos no crean ninguna perturbación transgrediendo leyes cósmicas y locales. Los justos no se equivocan, mientras que el común de los hombres mismos, actuando de buena fe y creyendo actuar correctamente, cometen errores, comenzando por errores de concepción que con la fuente misma del pecado. El pecado en sí mismo no comporta ningún elemento de naturaleza, por así decir, mística. En tanto que error, el pecado puede ser liquidado por una compensación adecuada. La tradición lo indica diciendo que no hay pecado imperdonable, salvo el pecado sin arrepentimiento. Se comprenderá fácilmente el verdadero sentido de esta máxima. El arrepentimiento es ante todo un acto de conciencia que produce la compensación benévola y eficaz del error cometido. Tal es la teoría. La práctica no es tan simple, exige un estudio minucioso de cada caso. Es evidentemente más fácil no cometer pecados que encontrarles y darles enseguida una compensación. Aunque si el arrepentimiento en el sentido que le es atribuido aquí no viene a tiempo, la acción kármica equilibrante entra en vigor automáticamente. Entonces se estará obligado a sufrirla pasivamente. Porque la acción kármica se desencadena automáticamente y actúa mecánicamente, ella compensa cada perturbación en su propio plano. La compensación se hace como en el gran libro de contabilidad, para cada cuenta individualmente, y no entre las sumas de consecuencias buenas y malas. Ahora examinemos la influencia que ejerce el principio de equilibrio sobre la ley de 7. El carácter cíclico que toma todo movimiento prolongado en virtud de esta última ley, da nacimiento a una rotación lenta, o rápida pero que en cada caso se produce en un solo sentido. Eso produce necesariamente un efecto perturbador, y por este hecho, exige una compensación. Esta compensación toma igualmente una forma cíclica, con un movimiento giratorio adecuado, pero orientado en sentido inverso. Así una gama de trabajo, que es una escala descendente, hace nacer inmediatamente otra escala estrictamente compensadora, pero ascendente, que es la de los resultados obtenidos por ese mismo trabajo. Si el trabajo se desarrolla bien, la gama de los resultados aporta al trabajador los resultados positivos correspondientes y viceversa. Es necesario saber entonces que cada escala descendente, escala de acción, comenzando por la gran octava cósmica, hace nacer automáticamente, y paralelamente sobre la misma escala, otra escala ascendente, gama de los resultados obtenidos en virtud de la acción emprendida en la primera. Esta es una ley general, uno de los efectos del principio de equilibrio. En la naturaleza esas dos clases de escala están concebidas de manera tal, que ellas se ayudan mutuamente. El estudio de la aplicación de esta ley en los fenómenos físicos, químicos o biológicos ofrece un espectáculo sorprendente y grandioso detrás del cual se percibe la inteligencia que los rige. Ese estudio permite igualmente en ciertos casos encontrar la respuesta a problemas que de otra forma ofrecen el aspecto de problemas insolubles. Siendo dada nuestra manera lineal de pensar. Tal es, por ejemplo, el problema de la nutrición del universo en su conjunto. La nutrición de las criaturas vegetales, animales y humanas está concebida según diversos esquemas cíclicos. El hombre y los animales absorben el oxígeno y rechazan el ácido carbónico. Las plantas absorben el ácido carbónico y rechazan el oxígeno. El hombre y los animales comen las plantas,
Por el contrario, sus excrementos sirven de alimentos a estas últimas. En esos casos, y en otros menos observables fácilmente, nos encontramos en presencia de una acción, según escalas acopladas ascendentes-descendentes, acción cuyo conjunto está perfectamente equilibrado. Se sabe que la nutrición se resume en la absorción de la energía solar, por un proceso complejo de metabolismo que la ciencia todavía no conoce enteramente. Paralelamente, la sustancia de los alimentos, después de haber proveído al organismo, al pasar por el tubo digestivo, los materiales y las energías que necesita, deja un saldo que servirá de alimento al mundo vegetal cuyos productos volverán más tarde sobre la mesa en forma de comidas. Aquí, la escala ascendente de los productos del metabolismo es compensada por la gama descendente de transformación de las comidas en excrementos. Se puede encontrar una infinidad de otros ejemplos del juego compensado de las escalas, en los diferentes dominios y sobre diferentes planos, físico, psíquico y moral. Los movimientos que se producen según tales esquemas, naturalmente, no producen ninguna reacción kármica. Si se pasa ahora de los casos particulares al caso general, y si se examina el problema de la nutrición del universo entero en tanto ser viviente, se deberá admitir que él no puede encontrar alimentos fuera de él, porque fuera de él no existe nada. Sin embargo, la tradición insiste sobre que el gran universo, el macrocosmos, es también un ser viviente. En efecto, compuesto de elementos vivientes, el conjunto no puede ser otra cosa que un ser viviente. Y en tanto que ser viviente tiene necesidad de alimento. Como por otro lado decimos nosotros, el macrocosmos no puede encontrar alimento fuera de él mismo. Esto nos lleva a la conclusión que lo encuentra en él mismo. Tal es nuestra primera constatación. Enseguida podemos decir que si el universo en su conjunto permanece en perfecto estado de equilibrio, su nutrición no puede igualmente ser concebida, más que según un esquema de escalas acopladas. Ya hemos percibido el funcionamiento de ese mecanismo, en la forma de flujo y reflujo de las energías a lo largo del rayo de creación. Volveremos sobre ello de manera más detallada en el curso mesotérico. Es necesario ahora examinar rápidamente una manifestación del principio de equilibrio. Se trata de las relaciones orgánicas entre la forma y el contenido. El problema es tan vasto como complejo. El cuadro del presente capítulo no permite hacer un análisis detallado. Pero nos parece útil dar un ejemplo que desde el comienzo del siglo es citado numerosas veces. Se trata de una ley que rige las relaciones entre la forma y el contenido de los regímenes políticos. La reflexión permite sin pena descubrir esta ley. Desgraciadamente, los dirigentes políticos solo raramente se preocupan por ella, y sobre todo por instinto, y como resultado de un razonamiento riguroso. La ley es formal. Con el tiempo los elementos en crecimiento se desarrollan, y después de haber alcanzado el término de ese desarrollo, emprenden una curva descendente, degenerando, para tender hacia la decadencia total. Todo régimen político, clásico o nuevo, se encuentra bajo el imperio de esta ley. Las circunstancias, especialmente las circunstancias políticas, cambian. Cambian siguiendo las modificaciones que sufre la vida de la sociedad humana, en progreso sobre ciertos aspectos, en regresión en otros. El principio de equilibrio se manifiesta sobre el plano de la política interior de los estados, por el mantenimiento de una cierta equivalencia entre la forma de gobierno y el contenido político del sistema existente. Estos dos factores deben estar equilibrados. En realidad no lo están casi nunca. Generalmente, por diversas razones, los gobiernos están atrasados en relación a los acontecimientos. Aunque delante de la evolución histórica no se sabría, más allá de ciertos límites, conservar a la vez la forma de gobierno y el contenido del régimen. Franqueados estos límites se produce una revolución.
Ella busca un nuevo punto de partida, y compromete la política en una nueva dirección que en principio, está en el sentido del progreso. Pero el tiempo no se detiene. Después de un cierto período, el gobierno revolucionario, a su turno, se verá superado. Y más agudo es el carácter de la revolución, más corto será ese periodo. Tal es el caso de la Revolución Francesa de 1789, tal es igualmente el de la Revolución Rusa de 1917. Inglaterra ofrece el ejemplo de una estabilidad tradicional sorprendente. Pero a menudo se pierde de vista que es una estabilidad en el movimiento, la única posible en el universo, donde la existencia y la vida están basadas sobre un equilibrio inestable, perpetuamente roto. El gobierno inglés conserva su forma tradicional, a través de los siglos porque los hombres de Estado de ese país saben modificar su contenido con una flexibilidad extraordinaria y a tiempo. El gobierno del emperador Nicolás II se obstina contra toda evidencia en el deseo de mantener intactos la forma imperial y el contenido autocrático del poder. El resultado es conocido. El desequilibrio entre la forma y el contenido pueden a veces alcanzar proporciones que sobrepasan largamente la escala de los estados. Es innegable que la crisis, en que se debate la humanidad desde comienzos del siglo, comporta los peores riesgos. Además del cataclismo directo que puede provocar la reacción en cadena de una explosión atómica, existe un peligro totalmente distinto, el de una acumulación de lo que podemos llamar la tara kármica. Cuando se produce este caso, el equilibrio es restablecido, sea por una catástrofe como el diluvio, sea, si el peso del karma es considerable, por una intervención de los cosmos superiores. Tal fue la razón profunda de la encarnación del Cristo, y de su misión sobre la tierra, de su suplicio y de su sacrificio. Visiblemente, el riesgo kármico acumulado hacia la época de su advenimiento era grande y real. El apóstol San Juan dice que Dios ha enviado su Hijo para que el mundo sea salvado por él. Debemos creer que la predicación del Cristo, seguida de su sacrificio, han contrabalanceado el exceso de la tara kármica existente en ese momento, restablecido el equilibrio del planeta, y así salvado al mundo, y con él a toda la humanidad. Tercera parte, el camino. Capítulo 15. El camino es el conjunto de las prácticas cuya puesta en obra, en relación a los principios de la ciencia esotérica, permite al hombre evolucionar. El previo estudio de los elementos fundamentales relativos al hombre y al universo, objetos de las dos primeras partes del curso esotérico, Gnosis 1 y 2, ha permitido adquirir el mínimo de conocimientos necesarios para abordar el estudio del camino. La ciencia esotérica comienza más allá de la zona de exploración de la ciencia positiva. Entre esas dos ramas del saber existe un vacío, una zona de ilusión creada intencionalmente, y que constituye un obstáculo. Ese vacío no puede ser franqueado más que al precio de esfuerzos considerables, e incluso superesfuerzos, y opera una selección. El carácter y la cantidad de esfuerzos necesarios difieren, y dependen de la naturaleza, y el grado de deformación del espíritu del hombre exterior, factores que son individuales. El franqueamiento del vacío exige estudios teóricos, acompañados de trabajos prácticos incluidos en un programa determinado. Ahora podemos emprender el estudio del problema del camino. Eso puede hacerse bajo numerosos ángulos, pero es más cómodo exponer el sentido filosófico y esotérico del camino, partiendo de las consideraciones expuestas en el capítulo 8. Allí el hombre fue comparado con una célula de la vida orgánica sobre la Tierra. Por el hecho de su pertenencia a ese organismo, el hombre está sometido a la ley general, y es sólo cuando se escapa de ella, que él la reemplaza por la ley de excepción. No nos damos cuenta de cuánto estamos atados por la ley general. Actuando sobre nosotros, como actúa sobre las células, esta ley nos inmoviliza o tiende constantemente a conducirnos a nuestro lugar.
Su fuerza solo nos deja una limitada libertad de acción, en su orientación y en su extensión. Ella actúa por diversos procedimientos. Puede decirse que si el hombre vive como todo el mundo, si él no se aventura fuera de los terrenos conocidos, él no se da cuenta de la existencia de esta fuerza, o sobre todo, esta fuerza lo ignora. Pero si sus empresas salen de lo común, en no importa qué dominio, y especialmente en el del esoterismo, la fuerza entra en acción, y le suscita toda clase de obstáculos a fin de hacerlo volver al punto donde, según la ley general, él debe permanecer. En realidad, sin conocer esta fuerza, tenemos la intuición de su existencia y de las múltiples formas que reviste. Las Santas Escrituras hablan de ella más de una vez, especialmente a propósito del trabajo esotérico. Sobre ese tema, Jesús dice que el hombre tendrá por enemigos las gentes de su casa, y con más razón, que un profeta es despreciado en su patria, entre sus parientes y en su casa. Así, si esta fuerza conservadora, sirviente de la ley general, no llega a calmar al hombre, actuando directamente sobre él, busca de alcanzarlo indirectamente por las gentes de su casa, sea por los sentimientos que ellos invocan, sea por la frialdad y el desprecio que testimonian. El ejemplo clásico de esta acción indirecta es la seducción de Adán por Eva, su alter ego, después que ella misma fue seducida por la serpiente, por medio del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este mito está lleno de significado. ¿Por qué la serpiente, el más astuto de los animales de los campos? La serpiente personifica la ilusión, más exactamente la fuerza de la ilusión implantada en el organismo humano, y la potencia de la que dispone. Es remarcable que esta fuerza, al lado de los riesgos que comporta, tiene efectos netamente positivos, especialmente la imaginación creadora. La fuerza de la ilusión puede, también, ser amaestrada y orientada integralmente en sentido constructivo, pero esa reinversión de sus efectos no puede obtenerse más que al precio de un trabajo proseguido con tenacidad hacia y sobre el camino esotérico. En el hombre exterior, por las secuencias de ilusiones que ella engendra, esa fuerza provoca consecuencias negativas. En la tradición se la llama la serpientecilla, la pequeña serpiente. La razón de esta designación es que cuando se la despierta, y se la orienta en el sentido constructivo, su acción en el organismo da la sensación de un movimiento ondulatorio. Esa es la razón de la elección de la serpiente como personaje en el mito de la caída de Adán. El fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, conocimiento accesible a esa facultad intelectual, la razón, ratio, pura o práctica, que no puede franquear los límites de las influencias que en último término se revela ilusoria. En efecto, ella no es otra cosa que el conocimiento de los elementos del mundo fenomenal, es decir, de los elementos cuya suma algebraica en su conjunto es igual a 0. Linterna mágica girando. La serpiente astuta se aproximó a Eva, hipnotizándola por el juego centelleante de la linterna. Tomando lo irreal por lo real, Eva arrastra a Adán en su caída. Desde entonces, esta maniobra de seducción, enriquecida por numerosas variantes, se ha vuelto habitual en las relaciones humanas. Es comprometiéndose en el camino esotérico que el hombre puede remontar la corriente y redimir el pecado original, ese error de nuestro común ancestro, error que repetimos a cada instante. En tanto que ella no sea maestrada, la fuerza de la ilusión retiene a cada uno en su lugar, obligándolo a tomar muy a menudo lo falso por lo verdadero. Caído en lo irreal, en lugar de avanzar, el hombre se tambalea. Un paso adelante, 2 pasos atrás y así sucesivamente. El agotamiento que resulta de ello lo conduce a la muerte. En esa vida artificial, regida por la ilusión, vida sembrada, sin embargo, de influencias nos es necesario casi cada día proceder a una reestimación de los valores, a fin de no caer en una nueva trampa.
Generalmente se está de acuerdo en reconocer la existencia del peligro de la ilusión, pero sobre todo en teoría. Lo más a menudo la vemos pasar sobre nuestro prójimo, pero no sobre nosotros mismos. Así continuamos viviendo hoy como ayer, y la fuerza que en general se llama el diablo triunfa. Pero sea cual sea el nombre que se le dé, ella está siempre presente. Vivimos en un mundo artificial, ilusorio. Desde ese punto de vista, es interesante citar la sentencia de un monje budista. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo se representaría usted la creación del mundo? Él dice, el mundo es creado de nuevo por cada recién nacido. Es exacto, porque la fuerza de la ilusión que nos encadena a todos, ejerce sin embargo una acción individual sobre cada uno de nosotros, porque nuestro espíritu está falseado de una forma que le es propio. ¿Cuál puede ser la salida de esta situación? Si permanecemos tranquilamente en nuestro lugar, las carreras humanas nos están abiertas en la medida que ellas permanecen más acá del vacío. Podemos tener una vida feliz o desgraciada, una vida familiar, vivir amores, hacer descubrimientos, viajar, escribir. Después llega el fin. Nuestro razonamiento comienza a ser más realista si nuestra atención se concentra sobre el fin. Todo puede ocurrirnos en la vida, o nada. Nuestras aspiraciones pueden ser colmadas o no, pero hay un fin cierto que es la muerte. En nuestros estudios debemos partir de este hecho. La cuestión siguiente se plantea desde que la humanidad existe. ¿Es la muerte absolutamente inevitable? ¿No existe ninguna salida? Puede admitirse que nacemos, somos educados, instruidos, etc. para un aniquilamiento puro y simple. ¿Nuestra cabeza y nuestro corazón pueden adaptarse a esta fatalidad sin rebelarse? En realidad nosotros no pensamos en ello, o lo hacemos muy poco, para gran satisfacción de esa fuerza de ilusión, el diablo según la tradición. Sin embargo, hoy en día el hombre piensa más en la vanidad de las cosas de este mundo, sobre todo después de los eventos del siglo. Guerras mundiales, revoluciones, guerras civiles, tensiones políticas y sociales, desintegración de los imperios, progresos aterrorizantes de la demografía. Volveremos más tarde sobre estos acontecimientos, cuya razón de ser es de naturaleza cósmica. Delante de ese espectáculo nace en nosotros el sentimiento del absurdo. El progreso acelerado de la técnica, en vez de dar seguridad, inspira un terror y una incertidumbre que socava la fuerza, hasta ahora inquebrantable, de la ilusión. Y comenzamos a sentir un interés creciente por el problema de la muerte. Todavía ayer disimulado en los recovecos de nuestra conciencia de vigilia.